Hi class, how are you doing today? Hola, ¿cómo están? Listo, vamos a dar inicio a nuestra clase. Recuerda que estamos en nuestra semana número 5 y vamos a iniciar la clase número 18. En esta clase vamos a ver todos los aspectos gramaticales. La semana pasada vimos mucho vocabulario, que femenino, que masculino, que si es singular, que si es irregular. Realmente espero que hayas realizado los juegos que te ayudan a mejorar y aprender este vocabulario de una forma fácil, sencilla. Los juegos son la base importante para esta primer parte que es como el vocabulario. Lo vas a adquirir así, de una forma sencilla, jugando. Recuerda que la metodología de este programa es aprender inglés, pero de una forma sencilla, de una forma práctica. Ok, teniendo en cuenta lo que te acabo de decir, vamos a mirar cómo vamos, en qué vamos. Resulta que hemos ido agregando un poquitico de dificultad a nuestra frase y ya podemos hacer frases si queremos femenino, si queremos masculino, si queremos en plural, ya podemos hacer cualquier frase que queramos. Entonces, vamos a tener en cuenta que la frase, lo que hemos trabajado son artículos, adjetivos y sustantivos. Entonces ya sabes si queremos decir los piojos, cafés, acuérdate que el color también es un adjetivo. Por ejemplo, si queremos decir los ojos cafés, el color en este caso es un adjetivo. Los ojos cafés, los piojos cafés y sucios. Listo. Ya sabemos cómo hacerlo, porque podemos darnos cuenta que la palabra piojos en plural es irregular. Debemos recordar un poco cómo es la forma plural de los piojos. De resto ya sabemos decir los, de resto también sabemos decir cafés y sucios, entonces tenemos cualquier vocabulario relacionado. Entonces vamos a escribirlo. Para decir los, ya sabes que dices da, y también sabes que primero van los adjetivos. Brown, dirty. Acuérdate que no se pronuncia dirty, se pronuncia dirty. Lo que pasa con dirty es un matiz que hace la R también en las vocales. Eso te lo voy a enseñar en fonética más adelante, pero te puedo dar como un resumen pequeñito para que si te aparece una palabra que tenga esta característica no sufras. Mira, entonces tienes girl. No es usual decir girl. ¿Sabes por qué razón? Lo mismo que veíamos con el matiz de la L pasa con la R. Solamente pasa con esas dos, con la L y con la R. En este caso hay una vocal antes de la R, entonces ya no se convierte en O como con la L, sino se convierte como en una E. Por eso tú dices girl, por eso tú dices daddy, por eso tú dices first, por eso tú dices Thursday, al día jueves. Listo, como te digo, es un adelanto que te hice para que entiendas por qué razón no se dice dirty, por qué se matiza, por qué cambia. Entonces tú dices the brown, dirty y de últimas me vas a escribir el sustantivo plural. Si recuerdas cómo se decía piojos, vamos a ver si lo recuerdas. Y bien pronunciado, porque tú ya sabes pronunciar. Entonces lo voy a escribir acá, piojos. Ahí ya está en plural, no necesitas agregarle la S porque esa estaba dentro de nuestro listado. Entonces dices the brown, dirty, es una palabra terminada en E, chun chun, ¿cómo me la pronunciaste? Termina en E, una consonante, cambia la vocal. The brown, dirty lies, piojos. Los piojos sucios y cafés. Listo, ya lo tenemos. Así como hablamos en plural, también podemos dar un poco más de información y decir si es femenino, si es masculino, si hablamos de nuestros familiares, si hablamos de profesiones o si hablamos de pronto de los animales, si hablamos de la cría, si hablamos de femenino o si hablamos de masculino. Recuerda que es muy sencillo, solamente debemos repasar el vocabulario con los juegos. Entonces, vamos a escribir la siguiente. Vamos a hacer una en femenino o en masculino. Bueno, vamos a hablar de un animal. Podemos decir los conejitos o el conejito. Vamos a hablar de la cría. El conejito, cuando yo hablo de conejito, no estoy hablando del diminutivo, sino estoy hablando de la cría. El conejito, podemos decir que es saltarín, tierno, y agreguémosle un color y blanco. Listo.
Entonces, si nosotros queremos escribir esta frase, tú ya sabes que el único que va a cambiar como tal es el conejito, porque estamos refiriéndonos a la cría, porque de resto los adjetivos nunca cambian, ¿cierto? Entonces, vamos a ver que lo que nos interesa es el sustantivo. Entonces, recuérdame cómo se dice conejito. Listo. Entonces tenemos acá el, que vamos a escribir da, listo, da. ¿Qué seguirán? ¿Conejito o los adjetivos? Listo, los adjetivos. Tierno, ya sabes que el orden de los adjetivos no altera nada. Da cute, jumping, and white, pues el color blanco. Y de últimas vamos a escribir el sustantivo que lo aprendimos la semana pasada. Conejito es Bonnie, Bonnie. Listo, ya dijimos el conejito, tierno, saltarín y blanco. Entonces, esto es como un resumen de lo que hemos trabajado, en qué vamos. Recuerda que estamos haciendo frases, no hemos avanzado ni a verbos, nada de eso. Yo no te he explicado nada de eso aún. Solamente te he hablado que los adjetivos son vocabulario, que el artículo se puede omitir, se puede agregar y que los sustantivos cambian si hablas de plural o si hablas femenino, masculino en su mayoría, porque hay algunos que no cambian, como te has dado cuenta. Listo, el día de hoy vamos a hacer algo muy interesante. El día de hoy le vamos a agregar un poquito de dificultad a la frase, pero es muy sencillo, realmente no es nada del otro mundo. ¿Sabes qué vamos a aprender el día de hoy? O bueno, esta semana que estamos trabajando la parte gramatical, vamos a aprender a decir de, cuando el dueño, cuando de posesión, por ejemplo, los piojos sucios y cafés de la niña, le estamos agregando un dueño, la niña. Vamos a decir que el conejito saltarín tierno y blanco de mi hijo, en este caso le estoy agregando un dueño que es mi hijo. Entonces, básicamente el día de hoy le vamos a agregar un dueño, vamos a aprender a decir de. Y este tema lo vamos a combinar con el vocabulario de los integrantes de la familia. Entonces, te voy a hacer la explicación, ¿listo? Vamos a hablar cómo podremos decir de. Pues resulta que cuando uno se le pasa el de en la mente, nosotros que solamente tenemos una forma de decir este posesivo, decimos de mi mamá, de mi tío, todo es de. Pero en inglés realmente tienes dos maneras para decir de. La primera que te voy a explicar el día de hoy es el anglosajón de la S o lo puedes encontrar como sajón S, lo puedes encontrar como genitivo sajón, si lo vas a buscar, lo puedes encontrar como genitivo sajón de la S, ¿sí? El que vamos a ver el día de hoy, genitivo sajón, lo puedes encontrar así. Si tu interés es buscar más información sobre lo que te estoy explicando, lo puedes encontrar como genitivo sajón o, como yo te lo digo, el anglosajón de la S. El anglosajón de la S básicamente es un apóstrofo y la S. Eso es todo. Un apóstrofo hacia ese lado y la S. Este anglosajón de la S significa de, así como en español. Y el otro que conoces mejor es el of. Of también significa de. De hecho, cuando nosotros hablamos en inglés y queremos decir de, todo el tiempo es of. Pero no, el día de hoy te voy a enseñar cuándo debes utilizar el anglosajón de la S y cuándo debes utilizar of. Listo. Básicamente, el anglosajón de la S lo vas a utilizar cuando el dueño sea. Pilas, aquí lo que importa es el dueño, el dueño. Entonces, si el dueño es una persona, si el dueño es un animal o si el dueño es una expresión de tiempo. También si el dueño es una ciudad, un pueblo, provincia. Entonces voy a escribir acá ciudad, pero recuerda que sirve para ciudad, sirve para pueblo o sirve para cualquiera. Entonces recuerda, si hablas que el dueño es una persona, si el dueño es un animal, si el dueño es una expresión de tiempo o una ciudad, vas a utilizar el anglosajón de la S. Esto es lo más importante, ¿listo? El of lo vas a utilizar solamente cuando el dueño es algo inerte, como un objeto. Por ejemplo, las ventanas de la casa. ¿De quién es el dueño? La casa. Entonces ahí sí usamos of.
Pero si yo te digo que la casa de mi mamá, en este caso la dueña es mi mamá, es una persona. Por lo tanto, si es una persona, aquí debes utilizar el anglosajón de la S. Ok, entonces, el día de hoy vamos a enfocarnos más en el anglosajón de la S. El día de hoy vamos a hablar más sobre el genitivo sajón. ¿Listo? Porque te voy a explicar cómo lo utilizas y lo vamos a unir con las expresiones o con el vocabulario que aprendimos de los integrantes de la familia. Pero primero te voy a enseñar a utilizarlo muy bien porque la fórmula cambia un poco. Entonces, mira, cuando tú utilices el anglosajón de la S, en lo primero que te debes fijar es en mencionar al dueño. Primero vas a mencionar al dueño, ¿cierto? Después de mencionar al dueño, vas a agregar el anglosajón de la S. Entonces aquí vas a utilizar el apóstrofo pegadito al nombre del dueño, pegadito, pegadito, vas a agregar el anglosajón y vas a agregar la S. Y después de que has escrito el anglosajón de la S, ahí sí te vas a referir a lo que posee. ¿Listo? Entonces, esta es la fórmula. Recuerda, primero mencionas al dueño, ¿sí? Primero mencionas al dueño. Después, pegadito, pegadito, el anglosajón de la S. Y después, el artículo que tú dices que se posee. Entonces, te voy a hacer el primer ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo muy sencillo. Vamos a decir el carro de Juan, ¿cierto? El carro de Juan. ¿Quién es el dueño? Pues claro, es Juan. Entonces, en este caso vas a escribir primero Juan, que es el dueño. Juan es un equivalente en inglés a John. Entonces, vamos a escribir el nombre no Juan, sino John. Juan es igual a John. John. Después vendría el anglosajón de la S pegadito y después lo que posee. ¿Qué fue lo que dijimos que poseía? Ah, un carro. Entonces, vamos a decir car. ¿Qué dice ahí? Fácil, sencillo, lo vas a leer al revés. Mira, así no está el artículo, ahí dice el carro de Juan. El carro de Juan. Lo lees al revés, el carro. Acuérdate que este anglosajón de la S, este que te estoy mostrando aquí, significa de. Entonces tú dices el carro de Juan. Así de sencillo, lo lees al revés. Prácticamente es como si se lo escribiésemos al revés. Primero mencionamos al dueño y después lo que posee. ¿Por qué no agregué el artículo de? No agregué el artículo de por la siguiente razón. Porque la frase que estamos escribiendo inicia con un nombre propio. Y recuerda que si iniciamos con un nombre propio, no podemos agregar el artículo. No podemos decir the John's car, porque John es un nombre propio. Es como si estuviéramos diciendo el John, la Sandra. No. En este caso, no vamos a agregar el artículo. Usualmente el artículo, como lo veníamos trabajando, va al inicio, pero no lo vamos a agregar porque estamos hablando de un nombre propio. Ya si hablamos de un nombre común, sí lo podemos agregar. Entonces te voy a dar un ejemplo. Digamos un nombre común que sea de personas. Podríamos decir las niñas o la niña, algo de la niña. Vamos a decir que, teniendo en cuenta el vocabulario que hemos practicado, que ha sido prendas de vestir, partes del cuerpo, entonces podríamos decir el vestido de la niña. Listo, vamos a decir el vestido de la niña. En este caso, vamos a hacerlo entre todos. Acompáñame. ¿Quién es la dueña? La niña. Entonces, mira, aquí sí podemos agregar el artículo porque niña no es un nombre propio. Entonces podríamos decir the girl. La niña es la dueña. Tú ya sabes que en la fórmula nos indican que debemos, después de decir la niña, agregar el sajón de la S pegadito al nombre. Entonces aquí va the girls. ¿Y qué posee? Ah, un vestido. Entonces vamos a poner vestido. Tú ya sabes qué vestido es dress. Listo. Ya sabes que para confirmar si te quedó bien, lo vas a leer al revés. El vestido de la niña. Listo. Entonces aquí te puedes dar cuenta. El vestido, aquí nunca vas a poner artículos, pilas. Es un error poner the dress. No, o the dress. En este caso, el vestido de, acuérdate que este apóstrofo S significa de, el vestido de la niña. Listo, nos quedó perfecto. El vestido de la niña.
¿verdad? Entonces recuerda cómo vamos, así, a ver, el vestido, aquí nunca pongas artículos, el vestido de la niña, va al revés, el vestido de la niña, así de sencillo. Entonces, aquí pudimos agregar un artículo, ¿por qué razón? Pudimos agregar un artículo porque la niña es un nombre común, mientras que el carro de John no pudimos agregar el artículo porque John es un nombre propio. Muy bien, vamos súper. Ahora, como nosotros estamos haciendo frases, recuerda que también podemos agregar adjetivos, podemos agregar que el vestido nuevo de la niña. Entonces pregunta, ¿dónde agregarías este adjetivo calificativo? ¿Dónde van los adjetivos calificativos? Eso tú ya lo aprendiste. Ok, los adjetivos calificativos van inmediatamente antes del sustantivo. Si nosotros quisiéramos agregar nuevo, tú ya sabes que iría aquí, porque va antes del sustantivo. Entonces vamos a escribir esto, el vestido nuevo de la niña. Entonces tú ya sabes, the girl new dress, el vestido nuevo de la niña. Todos los adjetivos que queramos agregar los podemos hacer aquí, antes del sustantivo. Entonces, the girls, ese apóstrofo no significa plural, recuerda, significa de. New, flamboyant, tú ya debes reconocer esta palabra, flamboyant, que es extravagante. También debes reconocer que los materiales son un adjetivo. Vamos a decir que es de cuero. ¿Cómo decimos cuero? Leather. Entonces, vamos a decir que el vestido nuevo y de cuero de la niña. Recuerda que los adjetivos siempre debes ubicarlos antes del sustantivo. Eso es lo que venimos trabajando en todas las frases. Entonces, ¿qué vamos diciendo aquí? El vestido nuevo y de cuero de la niña. Así de sencillo, muy fácil. Entonces, tú le puedes agregar los adjetivos que quieras. Lo importante es que queden antes del sustantivo. Entonces, ya te hice el primer ejemplo cuando el dueño es una persona. Vamos a ver si el dueño es un animal. Vamos a decir, por ejemplo, que la cola, podemos hablar de la cola larga de los ratones. En este caso debes tener un poco más de cuidado porque los ratones es una palabra que cambia en plural. Lo estoy utilizando para que lo recuerdes. La cola larga de los ratones. Entonces, ¿quién es el dueño? Los ratones. ¿Es un nombre propio o un nombre común? Ah, los ratones es un nombre común. Entonces puedo agregar el artículo, ¿verdad? Entonces decimos, the mice. Recuerda que ratones en plural es mice, no mouses, mice. The mice, sigue el anglosajón de la S. En la fórmula, después de mencionar al dueño, agregamos el anglosajón, que significa de, y después lo que posee. ¿Qué es lo que posee? La cola larga, ¿cierto? La cola larga de los ratones. Entonces, vamos a decir, en este caso, long es cola y tail es long es largo y tail es cola. Si viste que agregué como un sonidito de O, no olvides que la L, chun, mete un matiz ahí. Mete un sonidito como de O. The mice, long tails. Un sonidito pequeño. Listo. Como este es un sustantivo, si puedes agregarle plural acá o si quieres solamente la cola larga de los ratones o las colas largas de los ratones, en este caso, como estamos hablando de varios ratones, podríamos hacerlo en plural. Entonces, the mice long tails. Lo mismo pasa si el animal tiene su nombre propio. Tú puedes hablar de un animal que tenga su nombre propio. Ejemplo, vamos a pensar que mi perrito se llama Firulais y vamos a decir que las orejas suaves es de Firulais. En este caso, ¿quién es el dueño? Muy bien, Firulais. Entonces vamos a decir Firulais, que sería su nombre propio. Aquí, como es su nombre propio, no podemos decir the Firulais, ¿cierto? Solo si son nombres comunes. Firulais, listo. Puede ser cualquier otro nombre de animal. Por ejemplo, mi perrita se llama Juana. Juana es un nombre propio. Vamos a decir que las orejas suaves de Juana. En este caso, vamos a agregarle el anglosajón
de la S para decir Juana's soft, que son las orejas suaves, soft, y finalmente orejas, ears. Listo. Las orejas suaves de Juana. Así de sencillo, le agregué un adjetivo que es suave. Listo, muy bien. Vamos ahora con un ejemplo para las expresiones de tiempo. Expresiones de tiempo, ayer, mañana, la próxima semana, todas esas son expresiones de tiempo que te refieres al momento. Ayer, mañana, la próxima semana, el próximo año. Listo, entonces vamos a mirar acá y vamos a decir que la reunión de mañana. Bueno, es un poco odioso decir que el dueño es mañana, pero para que organices tus ideas, vamos a decir la reunión de mañana. En este caso, el dueño podríamos decir que es mañana por el de mañana. Entonces, vamos a agregar primero la expresión de tiempo. Tomorrow, tomorrow, que es mañana. Después vamos a agregar el de, entonces vamos a decir de, y finalmente vamos a poner reunión, meeting, listo. En este caso estamos diciendo la reunión de mañana, la reunión de mañana, la reunión de mañana. Así es como la vas a utilizar con expresiones de tiempo. Ahorita vamos a hacer más ejercicios para que puedas irlo aplicando. Lo que me interesa hasta el momento es que me vayas entendiendo. Y el último ejemplo que me hace falta es cuando te hablo de ciudades o nombres de pueblos. También es un nombre como tal. Vamos a decir que la gente amable de Bogotá. La gente amable de Bogotá. ¿Quién es el dueño? Bogotá. Entonces tú escribes Bogotá, después sigue. Después iríamos con el anglosajón de la S y finalmente la gente agradable. Listo, ¿cómo le decimos a la gente cuando es chévere, cuando es agradable? Nice, nice people. Listo, entonces tenemos la gente agradable de Bogotá. Bogotá's nice people. La gente agradable de Bogotá. A ver acá. La gente agradable de Bogotá. Listo. Así es como lo podemos utilizar cuando el dueño es persona, animal, una expresión de tiempo o una ciudad. Recuerda que cuando quieres mencionar que el dueño es cualquiera de ellos, usas el anglosajón. Debes tener cuidado con lo siguiente, pilas, porque cuando el dueño termina en S, esa sería como la primera excepción, vamos a ponerlo acá abajo, vamos a hacer un cuadrito porque existen algunas, tú sabes que en inglés todos son casos irregulares, hay una excepción aquí, o no excepción, debes tener cuidado con lo siguiente, listo, lo siguiente es, cuando el nombre termina en S, entonces puede ser, se me ocurre, el cuaderno organizado de los estudiantes. ¿Cómo podríamos decir eso? ¿Quién es el dueño? O sea, piensa conmigo, ayúdame a resolver esto. El cuaderno organizado. Cuaderno organizado. El cuaderno organizado de los estudiantes. Entonces podemos utilizar organize. Organized notebook. Organized notebook. Organized notebook. Organized notebook. Listo. Organize es el adjetivo. Entonces vamos a mirar. El dueño son los estudiantes. Entonces tú vas a escribir the students. Pero en este caso, los estudiantes es un sustantivo que termina en S. Entonces aquí queda demasiado cargado si tú haces lo siguiente. Si tú agregas un anglosajón y otra S, ya es demasiado. Entonces no vas a hacer eso, solamente le vas a agregar la comita, el anglosajón. Y después lo que posee, que es organize, y finalmente notebooks. En este caso, digámoslo solamente con notebooks, para que quede más claro en nuestro cuadro. Los cuadernos organizados, vamos a cortar un poquito la palabra, vamos a decir que los libros organizados, bueno, quitamos organizados. Entonces, ¿qué dice acá? Los libros de los estudiantes. Ya vamos con otros ejemplos. Ok, entonces como te lo estaba mencionando, si el sustantivo o el dueño termina en una S, no está bien agregar otra S porque queda como muy recargado, ¿verdad? Entonces, en este caso, si el sustantivo termina en S,
solamente le dejas el apóstrofo. Te voy a hacer otro ejemplo para que me entiendas. Vamos a hablar, bueno, Charles es el equivalente a Carlos, pero digamos que la persona es colombiana y se llama Carlos. Ahí sí no tendríamos que traducir a Charles. Entonces vamos a decir algo como ya sabemos las prendas de vestir y algunos adjetivos, podemos decir que la camisa de algodón de Carlos. Entonces, como el dueño es Carlos, así en español lo vamos a escribir Carlos. Carlos, como termina en S, no está bien agregar otra S, queda como muy recargado, ¿verdad? Entonces vamos a dejar solamente Carlos, el apóstrofo y lo que posee. Cotton, que es de algodón, y camisa deportiva, que ya sabes que se dice t-shirt. Para la camisa elegante le quitas la T y queda camisa. Y camiseta es con T, t-shirt. Listo. Entonces, aquí dice Carlos Cotton t-shirt o Carlos Cotton t-shirt. La camiseta de algodón de Carlos. Es como lo único que tú debes tener en cuenta aquí. Otro aspecto importante en el cual debes tener sumo cuidado es cuando tú quieres mencionar que el dueño son varias personas. También sucede aquí, mira. Si, ejemplo, vamos a decir que esta casa es de mi hermano, es mía y es de mi tío, ejemplo. Entonces, como los tres somos dueños de la misma casa, es más fácil en inglés. Mira cómo se haría. Entonces escribo mi nombre, Sol, el nombre de mi hermano, que es Edward, y el nombre de un tío, vamos a decir Héctor. Entonces, en este caso, todos ellos son los dueños. Por lo tanto, solamente el último va a tener el anglosajón de la S. No importa el orden, puedo poner primero a Héctor, después a Edward, después a Sol, no importa el orden de los nombres. Lo importante es que como todos somos dueños de la misma casa, vamos a mencionarlos a todos y el último es el que va a tener el anglosajón. Entonces, ¿qué dice aquí? La casa de, acuérdate que el anglosajón significa de. Entonces decimos, la casa de Héctor, Edward y Sol. Pero si cada uno de ellos o cada uno de los mencionados es dueño de su propia casa, es más sencillo. Porque en este caso a cada uno de ellos le vas a agregar el anglosajón. Entonces tú dirías Souls, le agregas su posesivo, Edward and Hector's house. Si tú ves que cada uno de ellos tiene su forma posesiva, quiere decir que cada uno de ellos es dueño de su objeto como tal. Bueno, veo que me estás entendiendo. Toma muy bien tus apuntes y ya estamos terminando con esta clase. Así que te voy a dejar un ejercicio para mañana. Mañana continuamos porque no hemos terminado. Nos falta hacer práctica, nos falta como combinar el vocabulario de los familiares que hemos visto. Vamos a hacer una práctica muy chévere con este tema. Recuerda, si tú quieres decir de solamente, le vas a agregar el anglosajón de la S. Seguimos haciendo frases, entonces no hay problema. Vamos ahora a dejar un ejercicio el cual te ayude a ti a practicar esta parte. Entonces te voy a dejar algunas imágenes y tú me tienes que decir de qué o de quién, ¿listo? Te las voy a proyectar, por favor, tómale una foto. Ya te las voy a proyectar aquí para que tú puedas hacer el ejercicio. Listo, entonces aquí van las imágenes. Recuerda que mañana iniciamos solucionando nuestro ejercicio. ¿Qué debes hacer? Fácil. Vas a mencionar una frase por cada una de estas imágenes. Recuerda agregar adjetivos calificativos. Podemos decir el cabello rojo de Alan, los dientes blancos de Alan, la cometa roja de Alan. Podemos decir que el cabello negro de Lucy, podemos decir la maleta limpia de Lucy, podemos decir muchas cosas. Recuerda, no valgo frase si no tiene adjetivo. Así que pilas. Te voy a hacer un ejemplo para que te vayas tranquilo
Bueno, no para que te vayas tranquilo, sino para que realices tu ejercicio ya y sea fácil. Entonces, con Lucy, voy a decir el saco amarillo y bonito de Lucy. Tiene dos adjetivos, amarillo y bonito. Entonces, aquí vamos a decir, pero no puedo poner el artículo porque estoy hablando de un nombre propio. Entonces, voy a decir Lucy, anglosajón de la S, Lucy's, yellow, beautiful o pretty. Podemos usar pretty. Y de últimas el sustantivo que es sweater. Listo, así sería el saco amarillo y bonito de Lucy. Por cada imagen vas a hacer una frase como estas. Pila, la de Lucy no vale porque esta la hice yo. Vas a hacerme una, toma un pantallazo, realizas el ejercicio y mañana vamos a comenzar desarrollando esta tarea, mirando cómo te quedó. Recuerda que las respuestas no van a ser exactamente iguales a las mías, pero te debes fijar si van adjetivos, cómo escribiste el nombre, si el sustantivo lo agregaste al final, todo ese tipo de cosas. Entonces, me despido de ustedes el día de hoy, esperando que hayan entendido muy bien. Mañana vamos a hacer una práctica muy chévere sobre este tema. Y ahí vamos porque estamos hablando de todas las formas posesivas que podemos encontrar dentro de una frase. Les mando un abrazo fuerte. Bye bye. See you tomorrow. Kisses for you and pilas. Hacer su ejercicio ahorita mismo. Coges la imagen y lo realizas. Bye bye class. See you tomorrow.